Y aquí y ahora, Santiago Bilinkis se encuentra con nosotros. Aquí y ahora es el podcast auspiciado por PAG Law, especialistas internacionales en Venture Capital. A la edad joven de 25 años, Santiago Bilinkis cofundó OfficeNet, ahora conocida como Staples. A punto de cumplir sus 50 vueltas alrededor del Sol, de la Luna y alrededores, Santi es considerado por muchos en Tecno Latino como un Nostradamus modernos por su visión futurista y por su labor en apoyo de startups, al mismo tiempo por sus charlas y conferencias sobre empresa e innovación. Como emprendedor, como escritor y comentarista, Santi es un referente citado en forma constante. Fue uno de los fundadores de Quasar, uno de los pioneros, empresa pionera del modelo de Venture Building en América Latina y de la aplicación Restaurando. También Santiago, o Santi como lo llamamos, escribió 2 libros, Pasaje al futuro y Guía para sobrevivir el presente. Tiene una columna en Basta y Todo, el programa de Matías Martín en FM Metro 95.1 y escribe también en la revista dominical En la Nación en Buenos Aires. Señoras y señores, dejamos con ustedes a Santiago Bilinkis y a Juan Pablo Capello, socio fundador y presidente de PAG Law, auspiciadores de este podcast. Santi, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, un placer, Juan Pablo. Oye, tenía muchísimas ganas de hablar contigo, en parte, no solamente por tu sabiduría y todo, pero también por tu nuevo libro, ¿no? No sé qué tan nuevo, pero por tu libro que tiene que ver con vivir en el presente y cómo esa supercomputadora del bolsillo nos va distorsionando la vida, etc. Una pregunta, tú lanzaste OfficeNet cuando tenías 25 años y vi que te estás acercando a los 50. ¿Te parece, después de 20 años de estar en este mundo tan acelerado de tecnología e innovación, te hizo como enfocarte un poco más en el aquí y el ahora? Bueno, yo siempre fui alguien que traté de balancear la acción y la reflexión, ¿no? Hay personas que son muy doers y otras que son muy reflexivas, y yo siempre traté de mantener un balance entre las dos cosas. Siempre me gustó mucho escribir. Naturalmente, mientras estaba dirigiendo OfficeNet, mi emprendimiento, no tenía tiempo y de todo mi lado... Casi ni tiempo para pensar, me imagino. Claro. Y todo mi lado un poco más de pensador quedó al margen por 15 años. Y justo este es un momento muy, muy emocional para mí, porque esta semana se cumplieron 10 años que yo dejé OfficeNet. Wow. Y 10 años en realidad que di un vuelco muy grande en mi vida, porque la decisión de dejar OfficeNet fue una decisión muy difícil, pero que tenía que ver con que yo quería un cambio, quería recuperar algo de tiempo para mi actividad más de pensador que de doer. Y bueno, ahí me saco, es muy valiente ese paso. Obviamente en Patagon tuvimos que abandonar el barco un poco por la fuerza, ¿no? Y la verdad no sé si hubiera, y menos con 15 años de vida ahí dedicado a un proyecto, no sé si hubiera tenido la valentía de haberme bajado, ¿no? O sea, me imagino eso fue una decisión muy difícil, ¿no? Yo soy una persona de intereses muy diversos, siempre lo fui. Me fascina todo lo que tiene que ver con la ciencia, con la tecnología, y el emprendimiento capturaba una fracción chica de mí, una fracción muy importante, algo que me encanta hacer, pero la verdad que yo siempre sentí que pagaba un precio muy grande, porque obviamente la tarea de CEO de un emprendimiento es no full time, es full life, ¿no? Sí. Y entonces creo que siempre supe que si las cosas salían bien, en algún momento iba a querer mantenerme en el emprendimiento, pero ya no poniéndome la 10 y pateando tiros libres, sino más bien siendo director técnico.
y Claro, pudiendo balancear con otros aspectos de mi vida. Siempre admiré mucho lo que hace Martín Barsasky, claro. que podía crear montones de proyectos. O sea, yo, Fisnet, era mi vida, era todo, era Sí, como un hijo. Y yo veía que Martín creaba proyecto tras proyecto tras proyecto, pero no tenía un involucramiento operacional tan fuerte como claro. yo tenía en OfficeNet. Y de alguna manera, me acuerdo en ese momento, hace 10 años, de tomar a Martín como referencia de eso. Y justo coincidió ese quiebre. Imagínate, después de 15 años, el primer día que a la mañana no iba a tener que ir a la oficina OfficeNet, era un día Claro. rarísimo. Y justo coincidió que para ese momento me aceptaron al programa largo de Singularity, Ah, que acababa de comenzar, era la segunda clase, jamás. Ya. 2010. Y es el programa que implica irse 3 meses a vivir, bueno, ya ahora no existe más en ese formato, pero era irse a vivir a 3 meses a la sede ahí de NASA Ames en Silicon Valley. Y, Y, y y buscar un proyecto que podía afectar o mejorar la vida de 1.000 millones de personas, ¿no? O exactamente, sea, el objetivo del curso era poner a los participantes eh, lo más al día en todas las cosas que son state of the art en tecnología y aplicar ese conocimiento para intentar solucionar un problema que le mejorara la vida a 1.000 millones de personas. Y, increíble. y volví de ese programa, o sea, fue perfecto, fue una Ya, suerte increíble porque claro, eh, que coincidiera así. era el momento perfecto para mí, que Sí. aparte me disparaba fuertemente en la dirección hacia la cual yo quería ir. Y lo que me Ah, encontré post-Singularity, o sea, yo volví, en este momento todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, de biotecnología, de biología sintética, o sea, todo lo que yo aprendí hace 10 años, hoy es mainstream. no, y Pero además estoy pensando de que cuando te fuiste era justo después, o el mundo está saliendo del último crisis financiero, del 2009, 2010, o sea, también, o sea, había una coyuntura también parecida a la que estamos viviendo ahora mismo. sí, y lo que me resulta difícil de escribir, porque la mayoría de la gente no se debe acordar, pero cuando yo volví de Singularity en agosto de 2010, nadie hablaba en América Latina de AI, nadie hablaba de Claro, biología sintética. Entonces, yo volví hablando de unos temas que la gente me claro. miraba como... ojo, en Silicon Valley tampoco se hablaba todavía de eso. O sea, realmente Singularity estaba muy, muy a la vanguardia en ese momento. Después el mundo le hizo catch Claro, up, ¿no? en Eh, Silicon Valley se hablaba de mobile first, o sea, la gran tendencia en aquel entonces era que, un poco ligado a tu libro, Guía para sobrevivir el presente, de que en aquel entonces todo el tema era que gente está transicionando de la computadora al móvil para consumir. Exactamente. Y entonces, de alguna manera, mi Singularity, o sea, hoy todo lo que Singularity dice ya el mundo le hizo catch up y todo el mundo está hablando de lo Claro, mismo. Pero en ese momento realmente era una experiencia como si te secuestrara un marciano, te llevara a otro planeta y te mostrara una realidad paralela que nadie conocía. Entonces, yo volví de Singularity muy necesitado de contar eso que había vivido, de que más gente supiera de eso que sí, yo había vivido. Y eso me llevó a mi primer libro, que se llamó Pasaje al Futuro. claro, Lo que hice de alguna manera fue contar todo lo que aprendí en Singularity. O sea, como yo sabía que la gran mayoría de los latinoamericanos no iban a poder ir, no iban a tener la suerte que yo tuve de poder estar ahí, y que la mayor parte del material escrito sobre esas temáticas estaba en inglés, dije, bueno, les voy a contar Singularity en 300 páginas al que quiera claro. conocer todo lo que se está aprendiendo allá. Y el libro. Era casi como tu examen final, ¿no? Si podías relatar ese aprendizaje. Sí, y de hecho ni siquiera nació pensando que fuera un libro, o sea, yo necesitaba ordenar mis ideas, había sido tan impactante lo que había vivido que necesitaba organizar mis ideas y terminó tomando forma de libro. El libro anduvo muy bien para hacer mi debut editorial, Claro. tuvo 8 ediciones y fue un libro que a la gente le gustó mucho. Y eso me lanzó en otra dirección que tampoco anticipé, que es la de la comunicación. En Mm. ese momento, uno de los programas de radio más importantes de Argentina me llamó el conductor diciendo, Santiago, mira, estuve pensando, ¿no te gustaría el año que viene tener una sección en la radio? Y yo nunca había hecho medios, no tenía ninguna experiencia en eso,
pero me atrajo el desafío de hablarlo. O sea, es un programa que normalmente lo escuchan entre 300 y 500.000 personas cada edición en vivo, más todos los que escuchan en formato podcast. O sea, realmente era una exposición. ¿Y esto el programa de Matías Martín? Sí, el programa de Matías Martín. Claro. Que por supuesto la gente sintoniza para escucharlo a él y a sus co-hosts, no para escucharme a mí. Pero Matías es muy generoso en cuanto a que él tiene esa enorme audiencia y me la presta, ¿no? O sea, lo que me dice, Claro. no la cagues, que no te vayan. Pero me da una libertad absoluta para hacer lo que yo quiera con toda esa gente. Cuando entré en la radio pensé que estaba yendo por 6 meses y acá voy 9 años de 9 radio. años. 9 años de radio. Eso me llevó también, digamos, sí, nunca tuve una sección fija en la tele, pero sí empecé a tener mucho más espacio en entrevistas y todo. Así que te diría que, medio sin proponérmelo, mis últimos 10 años, que justo por eso te decía, se cumplen 10 y estoy como haciendo un balance de cuál fue, de mi vida post-OfficeNet, de la década post-OfficeNet, estuvo muy marcada por este tema de la comunicación. Y también has estado escribiendo muchos artículos en el periódico, ¿no? Como comentarista, con columnas y todo. Escribo en La Nación. A mí siempre me gustó escribir, pero es algo que me cuesta mucho. Necesito un state of mind muy particular para escribir. Necesito mucha tranquilidad y mi vida no es tranquila. Entonces, la mejor manera que tengo de escribir es tener un deadline, estar obligado a entregar un artículo con X periodicidad. Porque si no, realmente es la típica cosa que siempre la dejo para más adelante. Entonces, tuve la suerte también de que me vinieron a buscar del periódico La Nación para ofrecerme tener una columna fija. Y eso está genial para mí porque me obliga a tener la disciplina de escribir con regularidad. Y es interesante porque después, a veces, lo que escribo para La Nación termina alimentando mis libros, pero también mucho de lo que escribo para los libros después termina en La Nación. Entonces, es como hay como una sinergia entre la radio, los artículos y los libros. El otro tema que iba a decirte respecto del libro es que Singularity me dejó tremendamente optimista. O sea, Singularity es absurdamente optimista respecto de cómo la tecnología va a tener un impacto fabuloso en el mundo. Y ese optimismo marcó muy fuerte el primer libro, Pasaje al Futuro. Es un libro muy optimista que habla de cómo la tecnología iba a transformarlo todo. Y hace más o menos 1 año y medio, ese optimismo empezó a cambiar. Y empecé a preocuparme con un aspecto particular de la tecnología, que es, de nuevo, en el momento que yo lo empecé a mirar no estaba tan mainstream y hoy se está hablando mucho de eso, que es, de alguna manera, la dependencia absurda que estamos teniendo respecto de nuestros celulares. Empecé a ver alrededor, esto que ahora es tan común, que en cualquier reunión que vas, la mitad de la gente está mirando su pantalla y no conversando con los demás. Hubo un año que me fui de viaje con mis 7 mejores amigos. Estábamos en un lugar fantástico en Brasil y en vez de conversar entre nosotros, estaba cada uno mirando su teléfono. Así en todos lados donde iba, veía este fenómeno. Y cuando me puse a investigar la cuestión, me encontré con esto que ahora se volvió de nuevo como trillado, de que nosotros somos el producto, ¿no? Que cuando usamos plataformas gratuitas, en realidad el negocio es capturar nuestro tiempo con algún tipo de anzuelo, que puede ser una red social, puede ser una plataforma de videos o de series online o lo que sea, para después vender ese tiempo como producto a los anunciantes, ultra segmentado a partir de nuestra información personal. No, es muy interesante lo que tú dices. Yo tuve la suerte, en esta cuarentena alguien estuvo organizando unas cenas en Zoom. O sea, cenas con 20, 30 personas, y yo no sé por qué de repente quería que un latino participara, y yo termino en una cena con Elon Musk y con Eric Schmidt. ¡Wow! Una cosa increíble, weón. Wow. Y lo más increíble es que a veces como la gente no le dejaba a ellos hablar y yo lo único que quería que pasara es que ellos hablaran. Pero fue muy interesante porque Elon Musk está como describiendo esta sensación que uno tiene y que me resonó muchísimo porque me ha pasado y es una de esas cosas que cuando él como expresó este fenómeno, me di cuenta que yo también sufro de ello. De que cuando yo no tengo mi celular, o sea, lo he dejado por 15, 20 minutos, empiezo a tener esa sensación que casi como que la mano
O sea, la ha dejado en alguna parte. O sea, es una sensación muy rara que si yo no tengo mi billetera conmigo, no pasa nada. O sea, sí, o sea, me doy cuenta, no tengo mi billetera, pero no siento como una ansiedad por el hecho de que la billetera no lo tengo en el bolsillo. O si no ando con las llaves de la casa, no siento una ansiedad. Pero la verdad, si no tengo mi teléfono conmigo, es desesperante. Hasta en el baño, o sea, siento una ansiedad. O sea, por eso, o sea, tengo que decir, me parece tan relevante el libro que hayas escrito. Bueno, comparto completamente, esa es mi gran preocupación. Y lo que encontré investigando para el libro es que en realidad tiene que ver con cómo están estructurados los modelos de negocio de estas compañías, con esto que decía de la monetización de nuestro tiempo a través de anunciantes. Y lo que me encontré, o sea, todo lo que yo había aprendido sobre inteligencia artificial en Singularity de repente tuvo todo el sentido. Que es que hoy, digamos, las compañías que desarrollan los sitios y las apps principales que utilizamos son compañías en escala sobrehumana. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienen una cantidad de usuarios que la mayor parte de las plataformas que operan ya no pueden depender de decisiones de seres humanos. Facebook no puede decidir qué contenido mostrar en el muro de acuerdo a business rules hechas por personas. Todo tiene que operarse a través de algoritmos. Entonces, en estas compañías se creó una capa intermedia entre el management, que es humano, el usuario, que es humano, y en el medio hay una capa que es software, que son algoritmos, donde lo máximo que Mark Zuckerberg o quien sea que tome las decisiones puede hacer es decirle al algoritmo qué quiere que el algoritmo maximice. Pero estos algoritmos de deep learning, uno no les dice cómo, uno les dice qué, y el algoritmo encuentra el cómo. Entonces, ¿y quieres hablar de algo que de verdad a mí, cuando empecé a entrar en razón sobre este tema, me empezó a dar escalofrío? El concepto del OpenAI y el Closed AI. Porque también, o sea, uno por lo menos, y explica un poco esto, con el OpenAI, uno por lo menos puede abrir el capó y entender más o menos qué está haciendo la maquinaria para llegar a sus conclusiones. Pero con el Closed AI no. Bueno, dale. La parte que a mí más me gusta de mi libro es una sección donde hablo precisamente de este tema y es aterrador. O sea, porque de alguna manera, yo por ejemplo soy hincha de Boca Juniors. Claro. Pero, y eso está en mi cabeza. O sea, bueno, acabo de perder la mitad de la audiencia. Es hincha de River. A la mayoría que nos están escuchando son de toda América Latina y no les pesa tanto. Pero además los de River me caen simpáticos, no hay problema con ellos. Pero te decía, eso es algo que está dentro de mi cabeza. O sea, hay algo en mi cerebro que me hace ser de Boca. Pero si levantaras la tapa de mis sesos y trataras de ver adentro de qué equipo soy, no podrías verlo. No hay manera de, mirando mi cerebro, entender nada acerca de mí. Sí. Y eso es lo mismo que pasa con las AIs. Las AIs son, de alguna manera, redes neuronales, o sea, que imitan la estructura de un cerebro, pero en un sustrato diferente, multicapa, que no se pueden entender. O sea, vos mirás lo que hay adentro y no es así como mi cerebro no te permite entender nada, ver su estructura, ver la red neuronal no te dice nada acerca de lo que la red neuronal hace. Lo único que puedes hacer es mirar su conducta. Entonces, son realmente cajas negras. Y cuando le impones a una AI que sea abierta, como decías, que se autoexplique, eso limita severamente una AI que tiene como restricción actuar de una manera que pueda verbalizarse, es severamente restringida respecto de una que no. Y yo en el libro lo que digo... El AI, o sea, cerrado, negra, que es una caja negra, siempre le gana al AI abierto. Y eso es el problema. Ese es exactamente el problema. También es el problema que estas AIs son desarrolladas por compañías privadas para optimizar procesos de negocio, que no necesitan... El gran problema... No, y para optimizar... O sea, su utilidad. Sí, procesos de negocio me refiero. O sea, no el bienestar del ser humano y la humanidad. Exactamente. O sea, en el caso de una red social, optimizar el negocio es generar la angustia que hace que pases el mayor tiempo posible usando la red. Claro. Entonces, esa angustia que todos sentimos cuando nos olvidamos nuestro teléfono no es casualidad. Es parte del producto que estas compañías diseñan. Digamos, lo que le piden al algoritmo es eso. Claro. Es hacer que esta persona
pase el mayor tiempo posible en la red. Y la manera de lograr eso es generarte angustia cuando no estás. O sea, es una combinación de... Y aun cuando estés, o sea, Twitter, por ejemplo, han hecho estudios de que lo que más le hace a la gente hacer un clic sobre un tweet es que ese tweet le provoca angustia, outrage a la persona. Completamente. Por eso fíjate que Twitter, los que estamos hace muchos años, sí. Era un entorno amable y hoy es un entorno absolutamente tóxico. O sea, Claro. sigue siendo la red en la que más seguidores tengo, pero hoy uso mucho más Instagram que Twitter porque realmente el nivel de agresividad que o sea, la gente sabe que en esa red lo que genera engagement es la agresión. Claro. Y entonces esto tiene dos patas. Uno es la angustia que te genera cuando no estás en la red. Y la segunda, que es una bastante fácil de combatir, y yo vengo haciendo bastante campaña, es la notificación. Las notificaciones no tienen como propósito notificarte. Las notificaciones tienen como propósito distraerte. Tienen como propósito interrumpirte. Claro. Entonces, si tú estás conversando conmigo y empieza a prenderse una lucecita en tu teléfono, ya empiezas a saber que no sé, que ahora está SpaceX lanzando el cohete. No te puedo creer, me estoy perdiendo el lanzamiento, porque YouTube sabe perfectamente que eso es lo que te interesa. Y por otro lado, Netflix te dice, no sabes, acaba de salir la temporada nueva de la serie esta que te haces binge watching. Claro, y regálame 14 horas de tu vida. Y al mismo tiempo Facebook dice, no sabes, te acaban de poner un mensaje donde están diciendo que sos un idiota, anda rápido a defenderte. O sea, cada uno toma el estímulo que sabe que maximiza la chance de que interrumpas lo que estás haciendo y vayas a la plataforma. Entonces, es la combinación de esta angustia, que en inglés le llaman FOMO, ¿no? El fear of missing out, el miedo de lo que te estás perdiendo por no estar con estos estímulos que te interrumpen para llevarte. Oye, tengo que hacer un plug para el podcast. Tuvimos en el podcast Patrick McGinnis, que inventó esa frase. Él era uno de los banqueros en Chase Capital Partners que invirtió en Patagon hace 20 y tantos años atrás. Después se va a Harvard Business School. En el 2004, él escribe un artículo explicando este concepto de fear of missing out, FOMO. O sea, tiene un newsletter que se llama FOMO Sapiens. Exacto. Y un podcast. Recién lo vi en tu podcast para enterarme que él había inventado la expresión. Sí. Bueno, hoy es muy, muy difundida y describe muy bien esto que todos sentimos. Entonces, mi segundo libro no requiere leer primero el otro, pero en algún sentido es una respuesta al otro, porque el primero habla del futuro en un tono muy optimista y el segundo habla del presente en un tono más preocupado. Claro. El primero es pasaje al futuro como algo deseable y el segundo es guía para sobrevivir al presente. O sea, claro, ya estamos viviendo el futuro y tenemos que sobrevivir lo que estamos encontrando en este futuro. El problema más grande es que siempre existió un pequeño conflicto de interés entre una empresa que vende un producto y un usuario que lo compra, ¿no? O sea, al usuario le conviene que sea más durable, la empresa por ahí le conviene que se rompa más rápido para que lo reponga. O sea, siempre hubo un pequeño conflicto de interés entre comprador y vendedor. Pero ahora el conflicto de interés es gigante. Porque lo que las plataformas necesitan que hagas es totalmente lo contrario de lo que es bueno para tu vida. Y tu bienestar personal. Para tu bienestar personal. Y eso, y al hacerlo a través de algoritmos, todo parece, o sea, no se nota, vos no te das cuenta qué es lo que la plataforma está haciendo, porque no es explícito. Simplemente es la selección de contenido que además queda disfrazada detrás de te elijo lo más relevante para ti. Y ese lo más relevante para ti. Es personalizado, claro, eso es la excusa. Que es real, es extremadamente bien personalizado, pero con un criterio que no apunta a tu wellness, sino que apunta a la maximización de tu tiempo. Desde que yo saqué el libro, que tiene apenas algunos meses igual, están pasando un montón de cosas porque por primera vez, ahora que mucha gente está hablando de esto, estas compañías se están empezando a poner a la defensiva. Y entonces Facebook, por ejemplo, acaba de lanzar el Focus Mode, que es como pegarse un tiro en el pie. O sea, realmente es decir, mira, ok, vos decime en qué horarios no querés que te moleste y yo no te voy a molestar. Y obviamente a Facebook, por su business model, le convendría molestarte en todo momento. Pero de repente, lo que a mí me pone contento es que los usuarios nos estamos dando cuenta.
Los usuarios estamos empezando a darnos cuenta de que somos objeto de una manipulación que no nos conviene y empezamos a protestar y las compañías están respondiendo. Te voy a dar un ejemplo que a mí me pareció el mejor porque cuando le hablas a la gente de privacidad o de uso de información personal o de manipulación a través de algoritmos, la mayoría de la gente piensa en esto de que, no sé, si buscaste en Google viaje a Brasil y entonces las publicidades te empiezan a traer a hoteles en Brasil. Sí. Y entonces la gente dice, bueno, está bien, si yo pongo que quiero ir a Brasil y usan eso para mostrarme, a mí me están ayudando porque me traen las publicidades más relevantes de lo que yo necesito. Te voy a contar un ejemplo distinto. Hace unos años se descubrió que una de estas apps para pedir taxis o autos, cuando instalas una app, el app tiene posibilidad de conocer un montón de datos internos del teléfono. Bueno, si tú le dices a un algoritmo, maximízame el profit de estos viajes, viste que el sistema de pricing, sistema de pricing de estas plataformas es muy poco claro. O sea, claro. Supone que depende. Totalmente variable. Es sumamente variable y el usuario no entiende el por qué. Si hay más conductores, menos conductores, si justo hubo un concierto en la zona, si está lloviendo, uno no sabe de qué depende. Bueno, si le das a un algoritmo la tarea de maximizar el profit del viaje, hay un low hanging fruit que es obvio que el algoritmo rápidamente lo va a descubrir, que es que cuando te queda poca batería en el celular, no tienes tiempo de estar comparando entre muchas apps y eligiendo el viaje más barato. Claro. Entonces, sin que ningún ser humano lo invente, probablemente. No es que un directivo... Claro, porque antes, perdone que te interrumpa, pero claro, en los años 60, 70, por lo menos tenía que haber alguien, entre comillas, dentro de la compañía que tomara una decisión. Una decisión explícita, comunicada a terceros. O sea, claro. Era muy difícil hacer si vos ponías una regla en la compañía que dijera a los que les queda poca batería, cobrémosles el doble. Claro, porque eso de alguna manera era AI abierto, ¿me entiendes? Porque uno podía abrir el capó y ver cómo se tomó esa decisión. Sí, que ni siquiera era AI, o sea, eran seres... Claro, no, pero ¿me entiendes? ¿no? Era business intelligence se le llamaba exacto, en ese momento. Pero el tema es que ahora, como tú dijiste, un Zuckerberg, etcétera, le da un poco la meta al AI y el AI cumpla esa meta de la manera más eficiente posible. Encuentra cosas totalmente inaceptables, como cobrar mucho más al que tiene poca batería, pero como eso no está explícitamente dicho en ningún lado, nadie se da cuenta, el precio es oscuro, el algoritmo es oscuro, hasta que de casualidad a un periodista se le ocurrió probar pedir el mismo viaje desde dos teléfonos, uno con poca batería y otro con mucha batería, y lo descubrió. Esto fue en el año 2016. Se armó un escándalo. Y obviamente esta compañía rápidamente anuló, o sea, cambió el algoritmo y sacó el uso de la batería. Entonces, pero claro, en aquel entonces el AI puede haber descubierto 10 otras maneras de llegar al mismo resultado, igual de ocultas, igual de inaceptable, pero hasta que un reportero no se dé cuenta. Exacto, esta la descubrimos por casualidad y descubrirla hizo que la saquen. ¿Cuántas otras parecidas habrá que todavía nadie descubrió, donde están usando nuestra información para hacernos pagar de más, para hacernos comprar lo que no necesitamos, para usarnos a hacer un mal uso de nuestro tiempo, para generarnos angustia que nos haga consumir más ciertos productos digitales? Entonces, es cierto lo que tú dices, porque, por ejemplo, cuando uno está comprando en Amazon o cuando uno compra un pasaje aéreo, salvo que estés gastando muchísimo tiempo comparando, ya no hay la misma transparencia de precio como había hace 20 años atrás, de alguna manera. ¿Entiendes? Cuando uno entraba al boliche, tú sabías que todo el mundo pagaba el mismo precio. Ahora uno entiende de que, por ejemplo, es totalmente aceptado, de que si tú y yo nos estamos sentados juntos en un avión, o sea, sería muy raro pensar que tú y yo hemos pagado el mismo precio. Es casi seguro que no. Casi seguro que no. O sea, ya hemos sido como condicionados a aceptar. Pero como tú bien dices, o sea, y uno asume, bueno, esto tiene que ver con la disponibilidad y cuando compramos y qué sé yo. Pero también, aparentemente en los Estados Unidos, por ejemplo, los precios bajan los miércoles porque hay menos gente, tú sabes, comprando ese día y los precios suben los sábados. Rarísimo. O sea, cuando uno dice...
eso es bastante inaceptable, ¿no? Porque más gente está comprando pasajes los sábados porque más gente está en su casa. Pero bueno, Sí, o sea... igual todo se complica más cuando dejan de ser business rules, pues si vos pusieras una regla explícita, Claro, los precios bajan los miércoles, suben los sábados, la sí, gente entiende la regla y optimiza alrededor de eso. El problema es cuando la regla es oscura al usuario y mucho más todavía cuando es, o sea, en la parte esa del libro que hablo sobre OpenAI y Closed AI, lo que digo es que el problema con este tipo de algoritmos es que no es que son difíciles de comprender, es que son incomprensibles. Pero claro. incomprensibles, ¿en qué sentido digo incomprensibles? Tal vez te acuerdas cuando estudiamos teoría de conjuntos en la secundaria, los conjuntos se podían definir por extensión o por comprensión. Por extensión era 2, 4, 6, 8, por comprensión era números pares, o sea, una regla que Claro, describe todos los elementos del conjunto y uno, teniendo la definición por comprensión, números pares, puedes construir el conjunto por extensión sí. diciendo cuáles son los números pares. Cuando digo que es incomprensible, lo digo en el sentido de que no existe una regla verbalizable que pueda describir lo que el algoritmo hace. No existe, no es que no la sepamos, es que no admite ser verbalizado. Y nuestro cerebro piensa en términos de lenguaje. Si no hay una frase que pueda describirte lo que el algoritmo hace, no lo puedes comprender. Es incomprensible. Claro, pero las consecuencias de esa falta de comprensión las estamos sufriendo todos los días. Es que estamos completamente a merced de lo que los algoritmos quieren hacer con nosotros. Entonces, Claro, justo que se cumplen 10 años que fui a Singularity, un poco mi frustración sí, es que la aplicación más impactante de tecnología que se hizo en estos últimos 10 años es esa. Es haber usado AI para que la sí. gente tenga mucho menos control de su vida y algunas compañías armen un gigantesco negocio monetizando nuestro tiempo y estemos todos padeciendo esta vida totalmente saturada de estímulos donde nunca encontramos tiempo para lo que es importante para nosotros y nos la pasamos mirando fotos en Instagram o bailecitos Claro. en TikTok. Oye, perfecto. O sea, lo que me encanta de tu libro es que no solamente identifica el problema, pero como dice el título, es una guía para sobrevivir el presente. O sea, cómo uno logra superar, a pesar de estos algoritmos, cómo uno vuelve a tomar el control del consumo de medios y con esta supercomputadora en el bolsillo, cómo uno resta el control de ella. Bueno, uno de los capítulos clave tiene que ver con los niños, ¿no? O sea, una de las áreas más sensibles donde esta manipulación está trayendo muchos problemas es con los niños chiquitos. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que los menores de 2 años no deberían tener absolutamente ningún contacto con dispositivos digitales hasta cumplir 2 años. Y la realidad es que el 90% de los chicos menores de 2 años usan regularmente celulares y tabletas. Yeah. Y hace un tiempo hubo algunas compañías que descubrieron que hay contenido que es absolutamente adictivo para bebés. Tal vez te acuerdes, todo arrancó en la década del 90 con una compañía que se llamaba Baby Einstein, Claro. que fabricaba unos videos que en esa época eran en VHS, después fueron DVDs, donde si ponías un bebé frente al televisor con Baby Einstein, el bebé quedaba obnubilado indefinidamente. Bueno, los bebés ya no miran televisión, usan dispositivos digitales y eso se movió a YouTube. Y YouTube está lleno de videos que tienen un efecto mucho más hipnótico aún de lo que tenía Baby Einstein sobre los chicos chiquitos, que combinado con el autoplay que YouTube tiene, que es que cuando termina un video te reproduce otro video similar, puedes poner a un bebé frente a un dispositivo y dejarlo 3 horas absolutamente anulado, no va a llorar, no va a comer, no va a hacer absolutamente nada más que mirar pasivamente la pantalla. Esto es muy nocivo para los bebés, pero es extremadamente cómodo y funcional para los adultos a cargo. Entonces lo que estamos viendo es, de nuevo, 90% de los bebés menores de 2 años usando dispositivos, muchos padres y madres que cuentan con orgullo lo buenos que son sus bebés, todavía no caminan y lo buenos que ya son usando el celular, cómo saben abrir solos YouTube y elegir los videos que les gustan. Claro, porque están totalmente adictos, ¿no? Entonces, uno de los capítulos más importantes del libro es cómo manejar eso. O sea, realmente nuestra generación de padres y madres digitales
estamos dándole acceso a los chicos de una manera muy equivocada a los dispositivos. Y un ejemplo que a mí me gusta mucho tomar es que cuando nuestros hijos llegan a la edad en que van a salir por primera vez solos a la calle, a los 13, 14 años, por primera vez los vamos a dejar salir solos en la ciudad, eso ocurre después de 13 años de caminar de nuestra mano, de haber transitado la calle acompañados por un adulto. Y también ocurre en general después de una larga conversación. Mirá, fulanito, ahora que vas a salir solo a la calle, si alguien viene un desconocido a hablarte, no le hables, si te quieren regalar algo, no lo agarres, la avenida se cruza así, un montón de indicaciones para que estén seguros en la calle. Internet comparte muchos de los riesgos del espacio público. También pueden acercarse desconocidos, pero peor aún porque pueden mucho más fácil enmascarar sus identidades. También pueden estafarte. También hay un montón de cosas malas que pueden pasar en Internet. Y dejamos salir a los bebés, es como si dejáramos salir a nuestros hijos de 4 años a la calle sin acompañamiento y sin ninguna guía. Entonces, una de las cosas que hice en ese capítulo es tratar de ayudar a los padres y madres a cómo orientar, cuáles son las pautas de uso razonable de Internet por parte de bebés y niños chiquitos y cómo orientar ese uso y hacer el parenting digital, digamos, que hoy está muy descuidado por muchas familias. Claro. Y danos unas pautas así, no nos puedes dejar en suspenso, ¿no? O sea, como a los padres, ¿qué deberían, o sea, más allá de que, los niños menores de 2 años, pero ya cuando uno tiene unos hijos de 5 a 8 años, ¿cuáles son las pautas que los padres pueden empezar para bajar línea, ¿no? Básicamente lo primero es que como adultos tenemos que entender cómo funciona la tecnología que usamos y que usan nuestros hijos. Claro. Porque en el fondo parte de que estemos haciendo un mal trabajo de parenting es que nosotros mismos no entendemos cómo funciona TikTok o cómo funciona Instagram, por qué tenemos en nosotros este efecto adictivo, por qué produce ese efecto en nuestros hijos. Entonces, lo primero es entender. Y cuando más o menos, que es lo que trata de explicar el libro en toda la primera parte, y cuando entiendes, hay que explicarle a los chicos. Y los chicos entienden también. Yo hice la experiencia con chicos de primaria, ir a varias escuelas de primaria, chicos de 10 años, a explicarles cómo funcionan los algoritmos, cómo funciona TikTok, cómo funciona Instagram, por qué les produce el efecto que les produce, por qué les recomienda seguir a celebrities y no les conviene seguir a celebrities para su propia felicidad. Un montón de cosas que cuando uno entiende cómo funciona, los chicos lo entienden también si se los explicas. Entonces es muy importante que eduquemos a nuestros hijos en el uso de las herramientas digitales. La otra cosa que hice en el libro fue una guía de actividades para padres, niños y celulares, donde en vez de rechazar el uso de celular, les propongamos a nuestros hijos actividades que involucran los dispositivos digitales, pero son creativas, no son estar sentado mirando videitos, ¿no? Entonces, te doy un ejemplo. Para chicos de 6 a 12 años, escribir juntos un guión, pensándolo la familia, padres, madres, chicos, pensar un guión, actuarlo, filmarlo con el celular y editar la película. Claro. Y ahí entonces el celular pasa de ser un objeto que te pone a merced de otro y te hace perder el tiempo, a ser una herramienta creativa y de gestación de un proyecto conjunto entre padres e hijos que puede ser espectacular. Y en definitiva, abre la puerta porque yo no es que me puse en contra de la tecnología, no propongo que dejemos de usar los celulares. No, claro. No que demos de baja las redes sociales, para nada. Sigo siendo un heavy user, pero hoy tengo control. Y te voy a decir la última cosa respecto de esto, que a mí me parece imprescindible, que es que hay que desconectar todas las notificaciones del teléfono. Todas. Que no prenda luces, que no haga sonidos, que no vibre, que no te ponga cartelitos. De nuevo, el objetivo de las notificaciones es distraerte, no notificarte. Y la segunda cuestión, que es muy importante, es que hoy existe en el sistema operativo Android y en iOS la posibilidad de poner límite a la cantidad de tiempo que funciona cada app por día. Entonces yo, por ejemplo, hoy en día tengo 1 hora de límite máximo en Twitter, 1 hora de límite máximo en Instagram, 1 hora de límite máximo en Facebook, que si sumas con WhatsApp y todo son como 5 horas, sigue siendo un montón. Claro. Pero te sorprendería la cantidad de días que se me acaba Twitter o se me acaba Instagram a la mitad del día, por ejemplo. Y es muy importante que haya un límite externo. Antes,
cuando consumías, no sé, te comprabas una revista, la revista tenía 60 páginas, leías las 60 páginas y se terminó una revista, no podías seguir leyendo hasta que la semana que viene, que salía la próxima edición. Ahora en Instagram siempre hay una foto más, siempre hay un story más. En YouTube siempre hay un video más. Y no solo hay uno más excelentemente elegido para maximizar la probabilidad de que lo mires. Entonces hay que crear un límite artificial que es limitar el tiempo máximo saludable de uso de cada app. Y después es muy divertido porque cuando yo llego al tiempo, el app se pone gris en el home y no la puedo abrir, no anda más. Hasta las 12 de la noche no hay más Instagram y es genial. Pues sí, es muy interesante lo que estás diciendo porque estás planteando que es casi un acto de rebelión ahora no andar con el celular, no mirar el celular. O sea, esto yo he empezado a hacer que cuando voy a la casa de una gente a comer, y yo, gracias a Dios, mis hijos son más grandes, ¿no? O sea, de repente sería distinto si mis hijos fueran pequeños. Pero mis hijas son grandes y nada, yo dejo el teléfono en el auto. Y como tú bien dices, es rarísimo eso cuando te empiezas a dar cuenta, y no porque, mentira, yo soy una persona hiper evolucionada, lo contrario. O sea, soy tan poco evolucionado que me doy cuenta que si tengo el teléfono conmigo voy a ser incapaz, me voy a parar a ir al baño y voy a quedarme 10 minutos viendo una boludez o contestando algo que no... No sos poco evolucionado, es lo que nos está pasando a todos porque nos están manipulando. Para mí el mejor ejemplo, si vas a usar un martillo, o cualquier herramienta, ¿no? Pero como ejemplo un martillo. Vas a usar un martillo y el martillo martilla donde tú quieras que martille. O sea, agarras un martillo y decides que vas a martillar. Cuando la herramienta que agarras es un celular, instantáneamente se activan un montón de mecanismos para manipular qué es lo que vas a hacer next. O sea, en vez de que el celular haga lo que tú quieras que haga, suponete que lo agarraste porque tenías que mirar un mail urgente que estabas esperando, pero apenas lo prendiste, te aparece la notificación de que está despegando el cohete, de que te están insultando en Twitter. Claro. Es inevitable, las notificaciones están hechas para que nunca termines haciendo eso que fuiste a hacer, sino que te vayas a YouTube, que te vayas a Facebook, que te vayas a Instagram, que te vayas a TikTok, que te vayas a Netflix, que te vayas... el celular empieza a manipular tu conducta. Y eso es lo que lo vuelve una trampa, que de nuevo, lo importante es entenderlo. Cuando uno entiende cómo es el juego, puedes jugarlo. A veces te ganan algunas partidas y te pasas más tiempo, a veces ganas algunas, pero por lo menos es un partido parejo, en donde puedes ganar o puedes perder. Pero si tú no sabes cuáles son las reglas del juego, pierdes el partido 5-0 y ni siquiera te diste cuenta que te hicieron los goles. Claro. No, y eso nos pasa a todos nosotros, que yo también, por ejemplo, cuando me echo a la cama, dejo el celular, pero muy lejos de la cama y no estoy... Bueno, la mayoría mi pareja se mete a la cama y yo duermo 3 horas más que mi pareja porque, claro, ella se pone a ver, no sé, está en TikTok, luego Instagram y qué sé yo, y nos echamos a dormir a las 11 y ya son las 2 de la mañana. Bueno, como igual nos tenemos que levantar a la misma hora. Como la mayoría usamos el celular como despertador, para la mayoría de las personas es la última cosa que tocamos antes de dormir y la primera que tocamos al levantarnos. Es muy buena la práctica, o sea, hay que volver a usar el despertador viejo de mesa de luz claro. y dejar el celular lejos. También es un muy buen hábito. El celular, digamos, te complica el momento de dormirte y te dispara todos los mecanismos de ansiedad apenas te levantas. Sí, no, es impresionante. Oye, Santi, mira, muchísimas gracias por habernos abierto este espacio y la verdad, déjame decirte que la humanidad está mucho mejor en los últimos 10 años gracias a que tú te saliste, tuviste la valentía de salirte de OfficeNet y te pusiste a pensar en temas como este. Y a todos les recomiendo tu nuevo libro, Guía para sobrevivir el presente. Oye, una última... Todos los que quieran pueden descargar gratis la introducción del libro en PDF en sobreviviralpresente.com. Pueden ahí descargarse y leer gratis la primera parte del libro. No, y vi que por lo menos en los Estados Unidos está en Amazon, está en Audible, o sea, en todas las redes. El audiolibro está narrado 100% por mí, no sé si eso... Justo te iba a preguntar, porque yo en general consumo libros, o sea, es como los podcasts, ¿no? Que los voy consumiendo, escuchándolos, o sea, lo voy a bajar hoy mismo y ahí podemos... Lo narré yo completo. El primero lo había narrado solo la introducción y el resto un locutor, y en este lo hice todo yo. Ah, qué lindo. Oye, ¿qué mensaje le quieres pasar a los hinchas del Tecno Latino aquí ahora para que mantengan el optimismo y la fortaleza en estos momentos difíciles?
Es un momento dificilísimo. Y ojo, no hablo solo del COVID, o sea, sí. desde que Brasil entró en turbulencia, o sea, Brasil es muy, muy, muy importante para nuestra región. O sea, realmente claro. Es la locomotora de Latinoamérica. Y desde que Brasil entró en turbulencia macroeconómica, ya por 2015, agosto de 2015, creo que fue la primera devaluación fuerte del real, el impeachment de Dilma, la verdad que todo en la región ha estado mucho más duro. Pero bueno, sí. Así somos los latinoamericanos, somos resilientes, claro. Somos tenaces. O sea, por eso también nos va tan bien cuando salimos, ¿no? Cuando un latinoamericano como tú se atreve a meterse al primer mundo, tenemos un toolbox, una capacidad claro. de resolver cosas que en entornos más tranquilos, más estables, no se desarrollan. Y hoy el mundo realmente es global. O sea, lo más maravilloso que cuando yo empecé OfficeNet, no existía la idea de hacer en Argentina un emprendimiento para el mundo. Y por eso OfficeNet nació en Argentina. Hoy en día lo que yo le diría a todos los tecnolatinos es miren al mundo como tablero y hagan desde América Latina. América Latina tiene mucho talento, tiene en general un costo de mano de obra mejor que Silicon Valley y esos lugares. Podemos armar grandes compañías tecnológicas desde América Latina para el mundo. No miren América Latina como mercado destino, miren América Latina como plataforma con el mundo como mercado objetivo. Santi, muchísimas gracias y quedo a la espera de tu próximo libro. Ok, bueno, te agradezco. Listo, amigo. Un abrazo enorme. Este fue otro programa de Aquí y Ahora, auspiciado por PAG Law, especialista en Venture Capital. Hasta pronto.